la reproducción. Eran mentiras. Entonces, mis pequeños, bueno, les voy a explicar rápidamente. Esta ya es la segunda semana de la segunda evidencia del cuarto periodo. ¿Qué quiere decir aquello? Pues que la otra semana tenemos exposición. ¿Qué vamos a exponer? Los tipos de reproducción que tienen los diferentes animales. Principalmente nos vamos a centrar en animales. Vamos a trabajar algunos grupos como artrópodos, donde están los insectos, donde están las arañas, donde están los crustáceos, los mil pies, las cochinillas. Bueno, las cochinillas son crustáceos. ¿Listo? Vamos a trabajar, obviamente, todos los grupos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. ¿Listo? Y también vamos a trabajar algunos animales llamados los moluscos. ¿Listo? Están los caracoles, los cefalópodos, son los pulpos, ¿cierto? Medusas. Esos son nuestros amigos los moluscos. Entonces, digamos que antes de abordar ese tipo de animales, y bueno, obviamente, pues la última evidencia es la más interesante de todas, porque nos vamos a centrar ¿en qué? Ah, es el ensayo, sí, es muy lindo. No, pero nos vamos a centrar en la reproducción en humanos, ¿sí? O sea, la tercera evidencia es la más, digamos que las anteriores evidencias nos van a servir como para sentar una base de cómo los diferentes seres vivos se pueden reproducir. Obviamente los mamíferos, y específicamente los mamíferos, van a ser muy parecidos a los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos tenemos algunas cuestiones diferentes porque nuestro tipo de reproducción actualmente pues, no es netamente biológico. No es al 100% biológico, sino que también es cultural. ¿Sí? Es cultural, entonces digamos que pasa por varios procesos. Nosotros estamos pasando por una etapa que incluso, bueno, en mis épocas de colegio sí se veía, pero no era tan común como ahora, por ejemplo, como la distinción de géneros. ¿Sí? Sí, la distinción de géneros. ¿Ya tomaste nota? Mejor recuerda que tienes que tomar nota de todo lo que estoy diciendo. Yo no, Pastrana. Entonces, eso va a ser muy diferente también en las formas de relación sexual y obviamente pues vamos a ver algunos aspectos diferenciales de eso en humanos. Y obviamente como nuestra querida amiga Aileen acaba de sugerir, de recordar, para el trabajo de la tercera evidencia es un ensayo. ¿Listo? Un ensayo es un texto reflexivo en el cual a partir tú, desde una pregunta, desarrollas un tema central. Por ejemplo, tú puedes escoger, ¿por qué no puedo controlar los deseos sexuales en mi cuerpo? Esa sería una muy buena pregunta para un ensayo en la adolescencia. ¿Sí? Esa sería una muy buena pregunta para un ensayo en la adolescencia. ¿Sí? O ustedes pueden explicarse varias cosas internas de su cuerpo hormonalmente, culturalmente, mejor dicho, en mil cosas. Digamos que obviamente vamos a hablar de reproducción, pero también vamos a hablar de sexualidad. La sexualidad es la forma de relación que tenemos los humanos con otros humanos. ¿Listo? A eso le vamos a llamar sexualidad. No me lo inventé yo, se lo inventó un señor muy teso, austríaco, llamado Sigmund Freud, ¿sí? Que fue el creador de algo llamado el psicoanálisis, del cual yo soy fiel sirviente. Me encanta el psicoanálisis. Entonces, obviamente no vamos a ver muchos psicoanálisis, vamos a ver unas cositas sencillas para entendernos también. Esa es la sexualidad. Por ejemplo, a nosotros nos suele pasar en algún momento de la vida que perdamos el sentido de querer seguir viviendo. Actualmente es muy preocupante que, no siempre, de pronto a ti sí, pero eso es normal en el sentido de que todos nos cuestionamos la existencia misma, ¿sí? Todos no la cuestionamos. Pero es preocupante que estos casos de suicidios, por ejemplo, han aumentado en población menor de edad. Eso es muy preocupante. De ahí a que habrá que ver qué es lo que a nosotros mismos interiormente nos puede estar afectando, qué es lo que nos hace perder el sentido. ¿Sí? Y obviamente, pues, ustedes han nacido en una sociedad muy chévere y divertida,
donde, por ejemplo, las mujeres pueden estar estudiando, imagínense haber nacido o en la Edad Media, o haber nacido en esa Colombia tradicional donde las mujeres tenían que estar en el hogar planchando y lavando. ¿Sí? Estamos en una sociedad un poco más democrática, sin embargo, eso tiene sus pros y sus contras. Además, estamos en una sociedad muy capitalista. ¿Eso qué implica? Que nuestras relaciones sociales se mueven en términos de mercado. Hay una aplicación que seguramente ustedes no conocen, que son muy chiquiticos y eso no lo exploran todavía, ¿cierto? Que se llama Tinder. Eso no lo conocen. Eso no lo conocen ustedes. Si lo conoces, ¿por qué lo conoces? Pero sí es porque yo no conozco, pero o sea, la conozco porque de salir una propaganda. Es que hay un no, estaba promocionando que es gratis de Tinder, Ajá. entonces ahí conocí. Rápidamente, rápidamente. Hay muchas aplicaciones para conocer personas. Es una aplicación para conocer personas. ¿Qué pasa con eso? Pues digamos que es un panel donde le muestran la foto de una persona y se le puede dar como me gusta o un rechazar. ¿Qué pasa con eso? Ahí lo que uno está viendo es que las formas culturales de relación social que tenemos los humanos ya se están moviendo como un mercado. Es como cuando usted entra a una página como Rappi y echa un producto al carrito y lo compra. Lo mismo pasa con eso. Las relaciones sociales se mueven en términos de mercado hoy en día. ¿Sí? La mayoría de ellas. ¿Eso qué implica? Que psicológicamente a nosotros nos está afectando también. ¿Sí? En términos de que nosotros solo queremos, en muchos casos, obtener servicios de las personas. No solamente piensen en servicios sexuales, obvio no, sino servicios de cualquier tipo. Emocionales también, digamos, también hay un mercado emocional. Y eso pasa mucho con lo que ustedes llaman amigos. ¿Sí? Entonces usted espera una recepción emocional de alguien que usted le ha depositado la confianza y le llama a usted desacertadamente lealtad. Entonces, no, es que me traicionó y la. Ese tipo de cosas hacen que las relaciones sociales cada vez se hagan mucho más complejas. Por tanto, es preocupante y por supuesto toca hablar con ustedes, por eso quiero que el ensayo de la tercera evidencia esté orientado hacia sus propias problemáticas. Ustedes van a escoger su propia pregunta. No si quieren hablar de desarrollo del cuerpo, pueden hacerlo. Si quieren hablar de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual, bien. O si quieren hablar sencillamente de sus relaciones intra o interpersonales, está bien también. O sea, entre amigos, pareja o la familia propia. Pueden hacerlo. Para eso yo les voy a leer un poco, pero en la tercera evidencia, que obviamente Laura me va a recordar para que no se me olvide. Me vas a decir, profe, el cuento de Andrés Caicedo, ¿listo? ¿Estamos? Un cuento muy corto, pero que es muy diciente. ¿Listo? Y por supuesto, necesitamos ver o reconocer muchas cosas. Como ustedes saben, la pandemia ha traído consigo, bueno, ahorita ya no tanto, pero cuando fue el momento más alto de la pandemia, trajo consigo muchos problemas emocionales en muchas personas. ¿Sí? Y eso sin duda alguna eh, no va a pasar. Depresión, estar todo el tiempo encerrado con las mismas personas, así sea en la familia, en el mismo lugar, pues digamos que eso también lo agobia a uno mentalmente. ¿Sí? Algunas familias se han unido mucho, otras se han destruido prácticamente, y son cosas que todos vivimos, porque somos humanos y somos dinámicos, cada quien tiene su propia forma de relación, pero no nos podemos salir de que lo social termina siendo una forma evolutiva del humano. Ahora, ahora, lo que nosotros vamos a ver es, antes de hablar de la reproducción en animales, debemos tener claro dos procesos celulares muy importantes. Los voy a decir rápidamente, ustedes los van a anotar, los deben tener muy claros para sus exposiciones. ¿Sí? El primero es de reproducción asexual.
cuando las células se reproducen asexualmente y le vamos a llamar mitosis. ¿Listo? O sea, asexuales. La mitosis es la reproducción asexual de las células. ¿Listo? De una célula, ¿cierto? Que se llama una célula madre o una célula primaria, una célula original, van a salir dos células. Cuando se divide, salen dos células, pero esas dos células van a ser totalmente iguales. Entonces, la característica de la reproducción asexual es que las células hijas van a ser totalmente iguales a la original. ¿Listo? ¿En dónde sucede eso? ¿Qué pasó, papu? ¿Se perdió? ¿No? ¿Está pensando en reproducción? ¿Cómo que no? Si es la clase de hoy, necesito que piense en reproducción. Es que no, no, entonces ¿en qué está pensando en fútbol? No jodas. La clase los necesito con la mente atenta para la reproducción, por eso lo dejé al final de año. Para que se concentren. Entonces, la mitosis se da en todo el cuerpo y no solo y es de células eucariotas, ¿no? Las células procariotas no tienen mitosis, sino tienen un proceso llamado bipartición. Es una bacteria, solo se divide en la mitad, dobla su material genético y se divide y ya. Pero la mitosis es específico de organismos eucariotas, que son prácticamente todos los seres vivos. Son los protistas, son eucariotas, el reino vegetal, el reino animal, el reino fungi. ¿Listo? Estos son reinos eucariotas, o sea, que pasan por este proceso. Y sucede en todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir cuando digo que en todo el cuerpo? No solo en el cuerpo humano. Las plantas también tienen un cuerpo. El árbol en sí mismo es un cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí, en todo ese ser, ocurre la mitosis. Por ejemplo, yo soy tan buen ninja de Naruto que con una bandita me corté la mano. O sea, no jodas, o sea, no hace el maldito examen. Entonces, si yo me corto acá, ¿qué es lo que uno espera? Bueno, sangre, después de un tiempo. ¿Qué sé qué? Se cicatrice o se regenere o se cure. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Un proceso de reproducción asexual. Porque si yo me corto, lo que yo espero es que me salga un pedazo de piel, no un pedazo de intestino, ni un pedazo, ni un tejido de semen ahí, no. Ay, o sea, imagínese uno en la mano ahí cortándose y uno, ¡ey! ¡Dios mío! ¿Sí o no? Sino lo que uno espera o lo que va a pasar es que va a salir más piel. Es decir, está teniendo un proceso de reproducción asexual. Asexual, ¿listo? Porque son células totalmente iguales. Se cortó piel, nace piel para regenerarse. ¿Listo? Ventajas. Es una reproducción muy rápida y gasta poca energía. Pues, menor energía. ¿Qué? El proceso, mitosis. ¿Qué pasa, Pastrana? ¿Todo bien? Es un proceso muy rápido y gasta poca energía. Mitosis. Reproducción asexual. Desventajas de la reproducción asexual. Acá, claro, hay seres vivos que sí pueden dar origen a otros por reproducción asexual, como las plantas. ¿Sí se acuerdan cuando veíamos la agricultura de las plantas? Que cogían un pedazo del tallo, lo sembraban y salía otra planta, eso es reproducción asexual. Es mitosis. La desventaja es que son muy vulnerables, los seres que se reproducen por reproducción asexual, son muy vulnerables a virus, bacterias, incluso hongos que los ataquen, porque no hay variabilidad genética. No hay variabilidad genética. Entonces, imaginemos por un instante, solo por un instante, que todos nosotros, dime,
variabilidad genética. ¿Qué variabilidad? ¿Dónde? Variabilidad, V, variabilidad, y la otra con B, variabilidad genética. No hay variabilidad genética. Entonces, eso va a ser muy problemático. Imaginemos solo por un instante. No, no, no. ¿Cómo así? Bueno, no, pero es que los hongos sí se pueden reproducir por mitosis, pero también pueden hacer meiosis, o sea, reproducción sexual y tienen variabilidad genética también. Entonces, sí, claro, hay cosas que los afectan, claro, pero es raro es realmente raro encontrar algo que afecte a un hongo, al menos que sea un virus. Los virus sí, a eso voy. Digamos, por ejemplo, imaginemos en algún momento, ustedes han visto, es que yo no sé si ustedes vieron eso, o si eso ya es, en este momento ya sea muy viejo, los padrinos mágicos, Sí. ¿no? A ver, los padrinos mágicos, como ustedes pueden ver, es una serie, pues, de mi época, ¿no? Porque, pues, yo tenía como 9 años cuando salió Los Padrinos Mágicos. Papi, re vieja, véala, 2001. Los Padrinos Mágicos. Estoy viejo. Los Padrinos Mágicos, hay un capítulo donde Timmy, el protagonista, a ver, lo voy a contextualizar. Timmy es este niño acá. ¿Sí? El niño que está acá, míralo. Te quiero buscar el capítulo. No lo vamos a ver, ¿no? No lo vamos a ver. A ver si sale. Mira, este es el capítulo. En un capítulo, Timmy Turner, que es este mancito, ¿sí? Él tiene dos padrinos mágicos porque él era muy triste. Entonces, cuando los niños que les va mal, les dan padrinos mágicos para que les cumplan deseos. Entonces, él puede pedir tus deseos, ¿sí? Ahí ve a Danny Phantom. ¿Sí vieron Danny Phantom? ¿No? Entonces, él dice, en este capítulo, él dice que desea que todos sean iguales. Entonces, en la ciudad todo se vuelve gris y todos quedan así como estas cositas así. Sí, como parecen como fantasmas. Entonces, imaginemos, vea, todos son iguales. Entonces, nadie se podría distinguir entre ellos. Imaginen ustedes por un instante que ese deseo fuera realidad en el año 2010, en noviembre del 2019, que Timmy Turner hubiera pedido eso, y preciso llegar a un virus, como el coronavirus. Esa es una de las grandes desventajas de la mitosis. Si nosotros fuéramos iguales, un virus nos mataría a todos. O sea, si nos hace daño, le hace daño a toda la población y casi que el 100% podría morir en menos de un mes. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos una ventaja, una superventaja evolutiva, es que con la reproducción sexual se garantiza la variabilidad genética. Por ejemplo, si ustedes se voltean a mirar entre sí, ustedes se darán cuenta que todos nosotros, pues aparentemente uno nunca sabe quién pueda estar entre nosotros, somos humanos. Sí, aparentemente somos humanos. ¿Qué tal acá haya un extraterrestre por ahí que esté infiltrado? Pero te vamos a descubrir, te vamos a abrir para saber tus células y todo. Ah, no. Es Joseph, se boleteó. No, ay, profe. O con Joseph, hermano mío, atento ahí todo el tiempo escribiendo su comportamiento. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueve en el colegio? ¿Cuántas veces va al baño? Si es que va o si no va, también es un buen dato. Entonces, nosotros nos podemos ver entre sí y podemos descifrar fácilmente que todos nosotros somos humanos, que pertenecemos a la misma especie. Pero cuando nos bajamos el tapabocas, ¿cierto? Nos damos cuenta que somos diferentes. ¿Sí? O sea, si bien somos humanos, somos
Somos. Sí, somos. Somos. Eso. Ahora, apropiate. Somos. Somos. Soy. Soy. Soy fea. Soy feo. Todos somos feos. Vamos, apropiate de eso. Porque en numeral, los feos somos más. ¿Se han visto ese mural? Es un mural severo. Los feos somos más. Entonces, eso ya es una ventaja. Cuando nosotros vemos que somos diferentes. Por ejemplo, ustedes también han visto que, o algunos han escuchado, sobre todo los que tienen mascotas como los gatitos y los perritos, ellos tienen también, como nuestras huellas digitales en la nariz, un patrón totalmente diferente entre ellos. ¿Sí? Eso hace que, pues, como individuos como las bacterias, los hongos o los virus no los afecten tanto o a toda la población. Si afecta a uno, pues no los va a afectar a todos en igual medida. ¿Listo? Y ahí viene el segundo tipo de reproducción, que es el más interesante, y se llama la meiosis. Meiosis. La que vimos inicialmente, ¿cuál era? Asexual. La primera que vimos, o sea, la mitosis es asexual. Por tanto, la meiosis es sexual. ¿Listo? ¿No lo alcanzas a ver? No sé. Espérame. Esta es reproducción sexual. ¿Listo? Ya les voy a explicar qué es una reproducción sexual. Nosotros tenemos un imaginario y es que creemos que cuando nos hablan de reproducción sexual, estamos hablando de introducir el pene en la vagina. Y eso se llama coito. ¿Sí? Coito. Cuando se introduce el pene en la vagina se llama coito. Pero una reproducción sexual se puede hacer, por ejemplo, en un tubo de ensayo. ¿Qué es lo importante de una reproducción sexual? Que se una dos células sexuales. O sea, el óvulo con el espermatozoide en nuestro caso. ¿Listo? Ahora, la reproducción celular sexual, como esta, la meiosis, es la forma en la cual se producen células sexuales. Es decir, en el caso de nosotros, para entenderlo más fácilmente, la forma en la cual se producen espermatozoides en los hombres y óvulos en las mujeres. ¿Listo? O sea, por el proceso de meiosis se producen espermatozoides y se producen óvulos. Dime. ¿Cómo? Espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides y los óvulos son células sexuales. Ya les digo las características de este proceso y de las células sexuales. Primero, la reproducción sexual, a diferencia de la asexual, no se da en todo el cuerpo. Se da en unos órganos específicos. ¿Listo? En las plantas, ¿en dónde se da? ¿La raíz? No. ¿Las hojas? No. Bueno. ¿Dónde? Listo, los gametofitos. Pero entonces en las angiospermas, ¿dónde se produce? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama ese órgano? Todo ese conjunto. Donde está el estambre, las anteras. Tiene pétalos. ¡Ah! La flor. Mejor dicho, ¿qué es la flor? Son los genitales de las plantas, obviamente que producen flores, ¿no? Entonces, cuando usted regala una rosa, cuando usted regala cualquier flor que sea, se le está regalando a esa persona los genitales de una planta. Y entonces cuando usted la huele, ¡ay, huele delicioso! Está oliendo los genitales de una planta. Porque se ríen si es la verdad. O sea, imagínense ustedes allá. Porque imagínense regalar un girasol. Acuérdense que yo les dije que los girasoles no eran una sola flor, sino eran un montón, o sea, imagínense un montón de genitales ahí, usted allá regalando. ¿Le dan asco las flores? Nunca olía una flor, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que era un genital. O sea, imagínense las abejitas, buenas. He llegado yo, hola.
Yo creo que las personas dicen, digamos, las mamás, por ejemplo, mamá, es que las flores, ay, qué rico huelen las flores, y las flores no huelen rico. Sí, sí huelen muy rico. Algunas. ¿Por qué? Entonces tienes COVID. No, mentira. Profe, a mí no me huele a nada. Uy. ¿Ya te hicieron el examen? Dime. Eso es no sé, pero si tienen color diferente. Sí, no, lo que pasa es que las flores evolutivamente también, o sea, sí, son los genitales de las plantas y todo. Y como son los genitales, tienen que oler rico. Sí, o sea, por favor. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿por qué se asombran que los genitales huelan ricos? ¿Que huelen feo? ¿Qué? ¡No jodas! Eso habla mal de ustedes, amigos. No. ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí, hay perfumes y jabones genitales. No sé, no vamos a hablar de eso todavía. Estamos hablando de que las flores huelen rico porque tienen que producir, néctar. Y el néctar sí tiene diferentes sensaciones, olores, etcétera. Por ejemplo, hay una planta que acá en Bogotá hay mucho y ha aumentado su población, que se llama como Batman. El caballero de la noche. Entonces, si uno busca caballero de la noche, efectivamente no le va a salir la planta. Entonces usted tiene que buscar planta. Esta plantica está en muchos conjuntos y en muchas zonas de Bogotá. En la noche tiene un olor característico. ¿Sí? No, huele muy rico. Tiene un olor característico, pero es muy fuerte. Y solo se huele en las noches, no en el día. ¿Por qué? Porque en la noche empieza a producir